Seguimos estudiando lo que ha sido el resultado de esta primera vuelta presidencial con Janet Jara y José Antonio Kast preparándose ya para el balotaje del próximo domingo 14 de diciembre. ¿Qué pasa en Chile Vamos, específicamente en Renovación Nacional? Estamos con el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Gabriela, muchas gracias por este contacto. Encantado de conversar el día después. El día después, ya ha pasado 48 horas, un poco más, me imagino que han tenido la oportunidad de conversar internamente respecto a estos resultados del quinto lugar de Evelyn Matei. Yo he escuchado otras entrevistas de usted que decía, bueno, hay que pensar bien por qué se llegó a este resultado. Me imagino que han tenido la opción, la oportunidad de poder dialogar un poco y mirar un poco en profundidad qué fue lo que pasó, por qué se llegó a ese quinto lugar. A ver, todavía no tenemos demasiado espacio y tiempo para hacer análisis demasiado finos, pero hay primeras cuestiones que saltan a la vista. Uno, una especie de divorcio, por así decirlo, muy grande entre lo que son las preferencias políticas de la región metropolitana con lo que son las preferencias políticas de las regiones. Si uno mira el resultado de Evelyn Matei, en la región metropolitana ella sale tercera, de hecho, con un 16, algo por ciento de los votos. Pero eso cambia dramáticamente cuando salimos de la región metropolitana. En el norte estuvo bajo, en torno a 10 o incluso bajo Ahí 10 en algunos arrasó lugares, Parisi en el norte. y en el sur lo mismo. Pero con la particularidad, tal como lo dices tú, Gabriela, de que las preferencias en el norte no es que se fueron a candidatos distintos de los del sur. Es decir, la razón es que lo que vio la gente en un sector del país geográfico a otro sector geográfico es muy, muy marcado. Con la sola excepción quizás de la región del Biobío, que, que tuvo un comportamiento en que finalmente los tres primeros, Jara, Kast y Parisi, estuvieron bastante repartidos o bastante equilibrados en las preferencias del ciudadano. Entonces, esa es una primera cuestión que vamos a tener que analizar muy profundamente. Y después hay probablemente cuestiones más de estilo que de fondo en los resultados. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Todos los candidatos, exceptuado Jara, por supuesto, Kast, Matei, Parisi, Kaiser, todos tuvieron un marcado acento opositor. Ninguno se planteó como seguidor, ni siquiera medianamente seguidor del gobierno del presidente Boric. Todos se marcaron y tuvieron una posición dura respecto de cómo se estaba gestionando el Estado. Pero era bien lógico, o sea, pensando Sí, en los candidatos que habían. Claro, terminemos la idea, pero sí. ahí no hay diferencia en el fondo, eso es lo que Mm, quiero decir. sí. O sea, todos fueron opositores, estos cuatro candidatos, todos fueron opositores, todos plantearon severidad en el tema de delincuencia, seguridad, todos plantearon severidad en control de fronteras, todos plantearon reactivación económica, todos plantearon con matices más, matices menos, temáticas similares. Y, y dentro de eso, por alguna razón, hubo candidatos más creíbles que otros. ¿Estuvo Uno mal podría, asesorada, tal vez? Cuando usted perdón, habla de lo que pasó, mal asesorada, tal vez. Usted cuando habla de lo que pasó en la región metropolitana, en los resultados que obtuvo en Las Condes, en Vitacura, y no saber tal vez diferenciarse de José Antonio Kast, que fue el que lideraba todos los sondeos. no, esto no tiene que ver con Las Condes o Vitacura, es mucho más genérico. Cuando tú obtienes el tercer lugar en la región metropolitana es porque tuviste una aceptación razonablemente alta en comunas muy disímiles. Es probable, pero aquí estoy, ya son especulaciones, que los liderazgos más, entre comillas, novedosos, partidos más novedosos, se hayan llevado más la atención de la gente. Eh, un José Antonio Kast, si bien ha tenido otras presentaciones, el Partido Republicano llegaba con una ola a favor, con un viento a favor distinto de otras veces. Eh,
lo que pasó con Kaiser, que también era un liderazgo primera elección presidencial, él era quizá el más drástico en cómo plantear las cosas, también llamó mucho la atención y de acuerdo a nuestras mediciones, muy fuertemente en sectores más jóvenes. Parisi, de alguna manera, enganchó a un público sorprendentemente grande en el norte del país, pero no solamente en el norte del país. Yo veía en mi misma región del Maule, lograron elegir un diputado, cosa Sí. que la verdad nadie tenía en sus libros. Si nos vamos también a la región de los lagos, eh, el PDG sacó un candidato que tampoco, que es, tengo entendido que es de la isla de Chiloé, que nadie lo tenía como un real candidato a poder ser elegido. Y bueno, entonces quizás hubo algo de candidatos un poco más nuevos o más nuevos, con un mensaje más fresco, sin la historia. Mientras más antiguo el candidato, más historias tiene, más carga negativa o positiva Y más tiene, experiencia tanto también. Por eso la todo. pregunta, claro, una Evelyn Matei que fue ministra, fue senadora, fue alcaldesa, con mucha experiencia y la rodeaba un equipo, se supone que iba a poder mirar lo que usted está comentando ahora. Usted dice, nadie vio venir, no supimos qué pasó, entonces llama la atención también. No supimos qué pasó con el PDG, Mm, para marcar sí, la no sé si, diferencia. sí. Sabíamos perfectamente dónde está posicionado José Antonio Caz y los republicanos. Sabíamos con bastante claridad dónde estaba posicionado Johannes Kaiser con su partido. Lo que creo que nadie vio venir fue el factor Parisi. Pero en definitiva, creo que hubo un tipo de liderazgo, porque no es un tema de contenido, es un tema de liderazgos que se marcaron. De hecho, si tú miras, Gabriela, los resultados parlamentarios y las votaciones que obtuvieron los bloques, no se parecen tanto a las votaciones de presidente de la República. Los bloques más votados de nuestro sector fueron el republicano con los libertarios social cristianos, con el 23% de preferencias. Nuestro bloque, Chile Vamos Más Demócratas, tuvo 21% de preferencia. Es decir, votaciones bien altas y bastante parejas entre ellas. Y por lo tanto, hubo finalmente vamos a decir, la gente optó por presidentes por uno que no necesariamente eran los candidatos presidenciales de sus propios, de los pactos parlamentarios. La gente eligió uno y otro tomando en cuenta qué personalidad le parecía más apropiada para este momento en el país, y en eso, bueno, José Antonio Caz logró pasar a segunda vuelta y En la, sí. en la elección anterior, Chile Vamos quedó en cuarto lugar con su candidato. Ahora Chile Vamos queda en quinto lugar con su candidata. ¿Qué lee de eso? ¿Qué interpretación le da? Cada elección es distinta. Esa vez ocurrió también una cosa muy distinta. El candidato presidencial no tuvo nada que ver con los resultados parlamentarios de Chile Vamos. Estuvieron disociados. Y probablemente en esa época, Sebastián Sichel, que fue el que pasó y representó al Sí. bloque, es muy probable que no supo vincularse suficientemente bien con los partidos políticos, y esa elección además tuvo otra temática que es súper específica, pero que creo que tuvo una importancia radical en los resultados de esa elección, que fueron la discusión de los retiros de los ahorros previsionales en la campaña. Ahí hubo un problema específico respecto de Sebastián Sichel, que creo que terminó afectando muy fuertemente. Entonces, cada campaña tiene sus propias dinámicas, tiene sus propios ejes, tiene sus propios puntos de inflexión, que son muy distintos la de 4 años atrás que la de hoy. También las personalidades de un Sebastián Sichel son muy distintas a una Evelyn Matei, así que creo que no es posible sacar una regla ahí. Y ese liderazgo que consolidó José Antonio Casta hace 4 años atrás, que después tuvo un bache en 2 años atrás, bueno, logró finalmente consolidarse en este momento tal como lo hizo obteniendo el paso a la segunda vuelta. Usted nombra a Sebastián Sichel, el alcalde de las últimas horas dijo que después de los resultados vividos el domingo,
Chile Vamos se acabó. Cristian Monkeberg, expresidente del partido, dijo lo mismo, que lo que pasó el domingo fue un desastre de proporciones. Esas palabras usó él, desastre de proporciones y que ya Chile Vamos no va más. ¿Qué le parece la declaración de ambos también? A ver, yo no estoy de acuerdo con esa declaración desde ningún punto de vista. ¿No se acabó? ¿No se acaba Chile Vamos con esto? No, vamos por parte, dijo. Vamos. Vuelvo a decir, si tú miras el nivel de votación que tuvo un pacto respecto del otro pacto, son solo 2 puntos de diferencia, 23 contra 21. Nadie podría decir que esa diferencia marca que uno fue un éxito rotundo y el otro fue un fracaso absoluto. Me parece que las exageraciones y las palabras exageradas en este tema no ayudan en nada. Además, cada cosa tiene sus matices y todos sabemos que el sistema DONT genera estas elegibilidades muy distintas, a pesar de haber tenido diferencias de votación no tan distintas. Te voy a poner un ejemplo. Hace solo un año atrás, Renovación Nacional fue el gran ganador en las elecciones municipales y de consejeros regionales. Obtuvimos, en cuanto a escaños, cerca del 20% de los concejales del país, un número enorme. Pero si tú miras la votación, lo que ocurrió fue que Renovación Nacional obtuvo del orden del 14% de los votos, el Partido Republicano cerca del 12, 11 por ahí, es decir, no hubo una distancia tan corta, pero a la hora de elegir escaños, por así decirlo, la diferencia se agranda mucho, pero por efecto de nuestro sistema electoral, no porque uno haya obtenido tanto más votos que el otro. ¿Cuántos tenían Eso, y eso cuántos nos tienen ahora, benefició Rodrigo? eso nos benefició hace un año atrás. Esta vez nos perjudicó. Pero Chile Vamos, en sus dos partidos ejes, que son Renovación Nacional y la UDI, goza de buena salud. Creo que además vamos a jugar un rol muy importante en los 4 años que vienen. Y por supuesto, vamos a ver cuál es la situación en que queda Evópoli, que como todos sabemos, entró en una causal de Sí. disolución por no haber conseguido los mínimos establecidos por la ley. Sí, hay que ver ahí qué pasa con Sebastián Keitel, que entró como Evópoli, pero después renunció. Bueno, pero ustedes, ¿cuántos diputados tenían y ahora han logrado 13? ¿Queda conforme con ese resultado a pesar del sistema? Usted dice que esto es culpa del sistema, pero también hay candidatos que, si no con sistema, salen igual. En Renovación Nacional tuvimos dos elecciones, de senadores y de diputados. En senadores nos fue, diría yo, excepcionalmente bien. Obtuvimos 4 senadores, lo que es una gran elegibilidad. Obtuvimos 2 en la Quinta Región, una en el Maule, una en la Araucanía. Y eso nos deja muy, pero muy contentos. En la elección de diputados, efectivamente, bajamos de 19 a 13. Eh, Evidentemente que esa es una noticia que no nos gusta, pero si uno está obligado a analizar por qué pasó y dónde pasó. Y esto básicamente se concentró en el norte. Y en el norte, los candidatos de Renovación Nacional fueron los más votados del pacto en todas ellas. En Arica, en Antofagasta, en Copiapó, nuestra dupla en Coquimbo también estuvo ahí, pero tuvimos y sufrimos en carne propia dos cosas. Esta, lamentablemente, baja votación de los otros dos partidos del pacto, que eran Evópoli y Demócratas, que estuvieron muy bajos en votación. Y a eso se le sumó esta ola del PDG que logró tener gran éxito, particularmente en las regiones del norte. Esta suma de cosas nos hicieron tener una baja inesperada en nuestra participación parlamentaria en el norte del país, que esperamos en los próximos años volver a reconstruir, porque evidentemente no nos gustó y queremos volver a tener toda la presencia que siempre tuvimos. Tengo entendido, senador, que se han reunido en las últimas horas con Arturo Esquella. ¿Eso es así? ¿De qué se conversó? ¿Cuáles son los planes a seguir pensando en el balotaje? A ver, el día de hoy, un par de horas atrás, tuvimos una reunión
los tres presidentes de los partidos de Chile Vamos, Juan Manuel Santa Cruz de Evópoli, Guillermo Ramírez de la UDI y yo por Renovación Nacional, con Arturo Esquella, con miras a hacer todas las coordinaciones necesarias en esta segunda vuelta. Nosotros el domingo al anochecer fuimos con Evelyn Matei, todos los presidentes de partido, a declarar nuestro total apoyo a la candidatura de José Antonio Kast para el 14 de diciembre. Consideramos muy importante, pero muy importante que José Antonio Kast sea el próximo presidente del país. Estamos convencidos de que se requiere un cambio en el modo de hacer las cosas, en la mirada que se tiene el país respecto de seguridad, migración, crecimiento económico, cómo funciona el Estado de Chile para darle servicio a los ciudadanos y por lo tanto todos nuestros equipos territoriales, Renovación Nacional es el partido que más alcaldes y más concejales tiene en el país, por supuesto que lo ponemos a disposición. Así que ¿Hubo cosas concretas? estamos buscando esa coordinación para tener éxito el 14 de diciembre. ¿Hubo cosas concretas en esta reunión que estuvieron con Arturo Esquella? ¿Presentar nombres tal vez para esta nueva etapa? ¿Algo así para confirmar que viene? Que- Quedamos simplemente además de la declaración de total apoyo en esta segunda vuelta, naturalmente que tenemos que coordinarnos y cada partido va a poner un coordinador para todo lo operativo y territorial que es necesario en esta campaña. Es una campaña muy, muy breve y por lo tanto todo lo territorial es particularmente importante. ¿Su coordinador quién podría ser? ¿En quién han pensado? Acabo de llegar a mi oficina, Gabriela, así es que todavía no pienso nada. Pero hay nombres en mente, me En su imagino. momento, no, todavía no voy a dar ningún nombre porque quiero conversarlo con la secretaria general y otras personas que nos asesoran en esto, ver disponibilidades de tiempo y ahí colaborar, por supuesto. Pero eso va a quedar resuelto hoy mismo. Hoy día entonces se decía el nombre de este coordinador y cada partido va a presentarlo y luego se ponen a trabajar por la campaña de José Antonio Kast. Así es. Así es. ¿Cuál es la clave para usted en esta etapa? No será fácil, pensando en que se necesita, obviamente, traer a muchas personas que han votado por otros candidatos. ¿Cuál para usted va a ser la clave? A ver, independiente de que hubo cuatro candidatos opositores, volvemos Cast, Matei, Kaiser y Parisi, eh, todos ellos tuvieron ciertas líneas comunes de contenidos. Por eso te decía que esto probablemente, esta elección había tenido más que ver con estilos que con fondos, con el fondo del problema. Todos fueron opositores y por tanto la gente que votó por ellos también se siente parte del mundo opositor. Todos ellos plantearon su compromiso con agenda de seguridad, de control de fronteras y toda esa temática, crimen organizado, cárceles, etcétera. Todos ellos consideran clave dar un reimpulso económico para el país y clave también que mejore la gestión del Estado, particularmente en salud y en vivienda. Eso fue lo Por lo conversado hoy día tanto, también, me imagino, ¿no? por lo tanto, eh, la campaña de José Antonio Kast, a mi juicio, no se va a mover de esos temas, que son los temas prioritarios para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Hoy día leía una primera medición que era más o menos consistente con lo que ocurrió en las elecciones, 60% para Kast, 40% creo que para Jara. Bueno, nadie tiene elecciones ganadas y por lo tanto hay que hacer la pega muy bien hecha en estas 4 semanas, pero esa elección tiene que seguir marcando la diferencia con el gobierno actual del presidente Boric, con quien es su continuidad, que es la Janet Jara, y José Antonio Kast tiene que marcar, por lo tanto, esa diferencia, las temáticas, donde él se hizo además particularmente creíble para la mayor parte de la ciudadanía. En este escenario, senador, con este resultado vivido en las últimas elecciones, con los problemas que está teniendo Evópoli, por ejemplo, y algunos partidos amarillos, entre otros, ¿qué pasa con la derecha, finalmente? ¿Qué es lo que viene para usted? ¿Va a haber fusión de partidos? ¿Van a reinventarse? ¿Qué mirada tiene respecto al futuro de la derecha? A ver, en la derecha quizás hay como dos bloques, una derecha más representada por el Partido Republicano y por
por el Partido Libertario, y estamos los partidos más, llamémoslo así, tradicionales. Independiente de que Bópoli está pasando por un problema específico, me parece que la columna vertebral, Renovación Nacional y la UDI, siguen teniendo buena salud. La votación que obtuvimos es una votación importante. La suma de nuestros dos partidos llega a, creo que, 1.700.000 votos para la elección de diputados. Nuestra presencia en la Cámara y nuestra presencia en el Senado sigue siendo muy, muy relevante. Y no solamente relevante la presencia de escaños, sino que creo que también es muy relevante nuestra mirada, nuestra forma y nuestra experiencia en hacer política. Ya sabemos que José Antonio Kast muy probablemente va a ser el próximo presidente y así nosotros queremos que ocurra. Pero José Antonio Kast no va a tener mayorías claras ni en la Cámara ni en el Senado. Y por lo tanto, la posibilidad de hacer buena política, de tender puentes, de fijarse prioridades, contenidos y finalmente lograr los votos, va a ser absolutamente necesario. Y ahí, esta vocación que tiene Chile Vamos, que tiene una historia, además de haber generado buenos acuerdos para el país, creo que va a ser particularmente importante. Y por lo tanto, nuestros partidos, independiente de que se pueda cambiar o no de nombre la coalición, esto ha ocurrido otras veces, tenemos que esperar qué ocurre con Evópoli, por supuesto. Con Miguel Vamos a Ángel Calisto seguir, también. perdón, Miguel Ángel Calisto también. Está desaforado, casi sin partido. Miguel No sé Ángel si habrá mayoría o no Calixto. en el Senado. Todas esas cosas son cuestiones de política práctica, donde la experiencia, donde el carácter de las personas, donde la vocación de construir mayorías pasa a tener un rol muy, muy, muy importante. Y creemos que Renovación Nacional tiene ahí algo muy importante que decir en el futuro, como también lo tiene la UDI y nuestro conglomerado político. Le aprovecho a preguntar por su partido, por Renovación Nacional. Pasaron cosas en el camino antes de la primera vuelta. El apoyo entregado, por ejemplo, por Carlos Larraín a republicanos. También Mario Desbordes, que respaldó a Álvaro Carter. Pasan al Tribunal Supremo. ¿Cómo están ahí las relaciones internas? A ver, a mí como presidente del partido, por supuesto, no me gustan estas no sé cómo decir, estos desórdenes en apoyos. Renovación Nacional es un partido muy grande, muy importante, que tiene sus estatutos, tiene su estamento, tiene el Consejo General que decide a quién vamos a apoyar, a quién no vamos a apoyar, quiénes van a ser los candidatos, etcétera. Y nosotros esperamos que todos los militantes, todos quienes ejercen cargo en el partido, se mantengan en esa línea. ¿Es obligación estar de acuerdo con el partido? No, no es obligación, pero cuando uno está en desacuerdo, lo que suele ocurrir es que uno se queda callado. ¿Por qué? Porque tiene que mostrar respeto por lo que la institucionalidad del partido define. Estas cosas finalmente las analiza, son todos estos casos que tú mencionas, Gabriela, los revisa el Tribunal Supremo del partido, que es completamente independiente de la directiva, de mí, y ese tribunal, que está integrado por varias personas, toma decisiones de sancionar o no sancionar, y si es que sanciona, cuál es la intensidad de la sanción. Pero es algo en lo que yo ni puedo ni debo meterme, son cosas que quedan en manos de ¿Cuándo se esa... sabrá lo de Mario Desbordes? No tengo ninguna noticia. Perfecto. Senador, muchas gracias por su tiempo. Buscando nombre de coordinador, así que lo libero. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y por supuesto a todos quienes siguen EMOL TV. Nos Muchas vemos. gracias. Y ustedes invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.